No hay problema. Toda tu pantalla. Comparto toda mi pantalla. Share. Bueno, el último tema que vamos a dar de base de datos, quedan 2 pavaditas más nada más, pero ya la vamos a empezar a mezclar wow, con, ¿cómo se llama? Con la unidad 4, que es como mucho, mucho, mucho más divertida. Cell type all outputs clear. Listo. Es el tema de, queda esto, bases de datos no relacionales, o no SQL, o semi-relacionales, o tiene 1000 trillones de nombres. Y acá aprovecho esta clase para dar un montón de fundamentos técnicos que hay en cómo se almacenan los datos a modo de esto pasa por abajo, digamos. ¿Alguien buscó la clase anterior que yo les dije busquen lo que son los árboles B? ¿Alguien googleó? No es una respuesta válida. No, pero deben ser Bueno, árboles bien. binarios. No, no son árboles binarios. Se llaman árboles B literalmente. Resulta que cuando vos agarrás y creás una columna y la indexás. ¿Qué significa indexar? Agarrar a cada valor posible en esa columna, le asignás un número único, entero. Eso significa indexar. Esas estructuras de índices se guardan en una estructura que se llama árboles B. Las claves primarias, por ejemplo, que son las que identifican unequívocamente cada una de las filas, están indexadas. Las claves foráneas no, porque vos podés tener más de una relación a otra tabla. O sea, a ver, 2 registros pueden apuntar a otro registro, al mismo registro. Pero si vos quiero poner un índice en esta estructura, hay muchas variantes de cómo se hace un índice, pero en el fondo la estructura final de cómo se almacenan los datos en una base de datos relacional es esto, el árbol B. No se sabe por qué se llama árboles B, no se tiene ni idea. Una de las cosas es que el autor es Bayer, la otra es que es de Boeing, de la empresa Boeing, y la otra es que había un árbol A. Son las 3 hipótesis de por qué se llaman árboles B. No se sabe bien por qué. Lo que haces vos es poner un índice, ordenarlo, y tenés a diferentes niveles lugares para acceder a diferentes particiones de esos índices. Entonces por ahí decís, bueno, mi valor está antes o después de 100, después. Antes o después de 155, antes. Bueno, tengo que entrar en esta. Y ahí volvés a dividir entre 128 y 140. Tenés 3 lugares para ir. Y resulta que esta es la mejor forma de almacenar datos que hay. No hay otra. Pero eso no es un binary search tree, o muy parecido. No, no necesariamente. No es lo mismo. No es exactamente lo mismo. O sea, te digo la verdad, tendría que leerlo porque no me lo acuerdo de memoria cómo era el tema de los binary tree, pero no es lo mismo. Te hacía la misma pregunta. Y nada más que empezar con un solo nodo. Entonces entra y va a la izquierda si es más chico y a la derecha si es más grande. No, pues sí, pero claro, eso no es un binary search tree, sino se llama binary, Sí. es binary search directamente. O sea, vos lo que haces ahí es, si tenés los datos ordenados y vos sabés el primero y el último, por ejemplo, el 0 y el 1000, vos decís, bueno, mi valor está antes o después del 500 y te vas así buscando lugares, pero... No, claro, esto sí el tree lo organiza en un grafo. Entonces puede hacer después un search en un grafo. Tienes razón. La diferencia que tiene esto es que no es binario. Puede poner cuantos niveles Claro. quieras, cuántas cosas quieras. Claro. Esa es la diferencia que tiene. No sé cuál es anterior. Asumo que el binary tree es anterior. Es razonable pensar eso. Pero esto anda y así funcionan todas las bases de datos. Esta es la forma de indexar. Cuando uno entra a los motores serios tipo Postgre, MySQL y demás, vos podés elegir cómo se van a guardar a nivel hardware todos los datos. O sea, cuando vos pones una base de datos, la base de datos es como que va al sistema de, que vos ves, Linux Architecture. Pongo este porque sé que está en las imágenes de Linux y hay uno que es gigante, no es ese.
No es ese. A ver, Linux Layers. Hay un stack completo de cosas. Layers. Layers. ¿Está ahí? Ver Open Image in Newton. Así. Ah, bueno, gracias, Juancito. A ver si voy acá y esto está en uno más grande. ¿Será este más grande? ¿Qué tamaño tiene? Open Image in New Tab, a ver. Suficiente. Fíjense que por acá, Storage, está todos los diferentes niveles hasta llegar realmente a los controladores de disco y por acá abajo está el hardware real. Uno le hace una petición, abrimos un archivo. Es una petición que baja todo este stack hasta llegar al final. Es un quilombo. Las bases de datos lo que dicen a todo este stack le dicen correte, me encargo yo. Y hacen eso. Por eso una cosa loca de que cuando uno crea una base de datos, te crea una serie de archivos. Vos lo podés ver como archivo, no lo podés mover. Si vos querés copiar ese archivo y ponerlo en otro lado, con que esté otro lugar físicamente ya no anda. Eso es bastante extraño cuando uno usa una base de datos. Una base de datos en serio, no SQLite. SQLite no es una base de datos en serio. Eso es una curiosidad, que es el árbol B. Continuando. Las bases de datos en general tienen estas 4 características cuando uno habla de, sobre todo en cuestiones de transacciones. En las transacciones es decirle a la base de datos, Chango, voy a poner más una operación. Y esta operación va a ser una transacción. O sea, voy a hacer todo esto y tiene que andar todo o no tiene que andar nada. Para que una transacción sea razonable, tiene que cumplir estos 4 principios. Una es la atomicidad. O sea, voy a hacer esto y que se ejecute entero. Si algo falla, no se ejecute nada. La siguiente es la consistencia que dice, solo se empieza aquello que se puede acabar. ¿Qué significa eso? Es bastante razonable, pero antes de iniciar la transacción, la base de datos tiene que fijarse, por ejemplo, si vos estás haciendo una relación, una clave foránea, y decir, este auto es de tal usuario, y si ese usuario no existe, debería terminar la transacción antes de empezar. No debería permitirte continuar. La isolation, el aislamiento, vos si estás en una transacción no debería afectar a otra transacción. Y acá hay un tema. Hay una cosa que se llama, hay un montón de problemas de transacciones, hay un montón que no vamos a verlos a todos, pero a mí el que más me gusta recordar siempre es el problema de la transacción fantasma. Si vos te vas a una agencia de auto, ¿alguien es lo suficientemente viejo para haber ido a comprar CDs a Neira en Córdoba? Bien, bien. ¿Alguien más? Y bueno, Nico, Andrés, ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, Neira era una empresa muy grande de insumos de informática y computación en Córdoba que tenía esta cuestión de línea de producción para vender. Vos te ibas y pedías en un lugar, en otro lugar te armaban el pedido, en otro lugar lo pagaban, en otro lugar te entregaban. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, que otras cosas uno compra normalmente así. Los autos. Vos en un lugar te lo venden, en otro lugar lo pagás, en otro lo gestionás, en otro te lo entregan, todo en lugares distintos. Vos imaginate que vos vas a un lugar y decís, che, quiero una Ferrari azul. No, la Maradona, quiero una Ferrari negra. Y vos te dicen, sí, tengo 2. Pero en el proceso, entonces, ¿qué significa el tengo 2? Que alguien abrió una base de datos y se fijó el stock. Y si en el proceso viene alguien y compra las 2 Ferraris y vos ya pasaste al siguiente estado de pagar, ¿a quién le damos la Ferrari? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, en vuelos pasa muchísimo el problema de transacción fantasma. ¿Cuál es la solución que dan los vuelos? Sobrevenden. Inventan más asientos de los que hay, total saben que un gran porcentaje se va a caer. Cada problema tiene una solución, pero bueno. Por eso las transacciones tienen que estar aisladas y tienen que empezarse y terminar por separado, y si hay un problema de consistencia tiene que ir al final, y las validaciones de cómo empezar a continuar algo se hacen sobre transacciones finalizadas. Y por último, la durabilidad, que es cuando vos haces un impacto en una base de datos no se puede volver atrás, bajo ninguna circunstancia. Entonces vos decís, bueno, pero si yo me equivoqué en el nombre de ponerle un apellido, me equivoqué, puse mal una letra, ¿qué hacemos? Haces otra transacción para modificarlo, aparte. O sea, en ese principio, por ejemplo, Git tiene esa idea, que Git vos no podés nunca volver atrás. Vos podés agarrarlo del pasado, poner adelante y hacer un commit nuevo. Pero volver atrás no se puede. Eso es el principio que se llama ACID, y esto todas las bases de datos relacionales serias, o sea, no SQLite,
ni tampoco Access, porque Access es también una base de datos relacional. Ninguna base de datos seria, o sea, todas las bases de datos serias tienen estos 4 principios, sí o sí. Paso. El tema es que las bases de datos relacionales, hasta lo que vimos acá, dominaron la industria. Son buenísimas. O sea, realmente son buenísimas. Yo odio SQL, pero las bases de datos son buenísimas. No tenemos sistemas tan más flexibles de administración de información en el cual, por ejemplo, vieron que les contaba Alejandro que vos podés ir y comprar un aparato que ya te venga con la base de datos instalada, vos te conectás por IP y le tirás peticiones ahí, te olvidás, y se encarga todo ello, y hace copia en la nube y magia negra, todo, te olvidás de todo con las bases de datos. Y podés tener réplicas y demás. Y fuera de las bases de datos relacionales hay una otra que es tipo relacional, que son las OLAP, que estas las estudié mucho en un tiempo, que son bases de datos multidimensionales. Así como tenés el álgebra de joins y demás, en el OLAP tenés más extendés las álgebras a más dimensiones y tenés operaciones de, imagínate un cubo Rubik, sí, por supuesto. Sí. Vos tenés algo como esto, y además de poder combinarlo con otros cubos, podés, cierren las ventanas los que están en Córdoba, se viene tormenta de tierra. Los que están en el yate principalmente. Vos podés recortarlas verticalmente, podés sacar un cubo, o sea, admitir, podés sacar un cubo, que es lo que se llama un dice, o podés hacer lo que se llama sums, que son los roll-in y roll-out de las cosas. Vos cuando extendés eso, la álgebra en vez de usar SQL, se usa otro lenguaje que se llama MDX, que es Multidimensional Expression. Es muy loco, pero anda. Y eso existe. Se usa mucho para hacer análisis de datos. Para hacer análisis exploratorio de datos, es buenísimo los bases de datos OLAP. Son muy flexibles. Lo mejor que tienen es que son muy resilientes a consultas extrañas. Son soporte de transacciones muy duro y estos 4 principios ácidos los siguen a rajatabla, así que uno puede confiar donde guarda los datos. Y tienen un API tremendamente estándar, que es SQL. O sea, con SQL vos haces todo. Pero no soy el único que no les gustan las bases de datos relacionales. Y en los últimos tiempos empezaron a surgir las no SQL, que son otra forma de organizar los datos. Y acá hay una aclaración, digamos. Vos podés agarrar con cualquiera de estos esquemas, sea SQL o no SQL, y replicar el otro. No es que no se puede. Nada más que están especializadas para cierto tipo de operaciones que son más comunes en ciertos dominios de problema en particular. Por ejemplo, la llave valor, les voy adelantando, un diccionario. Si vos lo que querés hacer es, dado este input, encontrar este output, el diccionario es la forma más fácil de guardar cosas. ¿En qué se usa mucho? Cuando veamos la clase de optimización, que la estoy preparando nueva de caché, de hacer almacenamiento temporal en memoria, lo que se usa es una llave valor. Esa es la estructura interna. Miércoles. Se puso feo en serio. No SQL fue un hashtag de Twitter. Esto es así, imagínense lo moderno que es esto. Si se me llega a cortar la luz, bueno. Se corta la luz, digamos. Fue un hashtag de un montón de gente que empezó a hacer en Twitter de estoy podrido de SQL, básicamente. Eventualmente cambió el nombre a Note Only SQL, porque la mayoría de las bases de datos no SQL hoy por hoy también soportan SQL. Porque, o sea, ¿por qué vamos a romper algo que anda bien? Que a mí no me gusta SQL no quiere decir que no sea bueno, es una cuestión personal. Las ideas que tuvieron los tipos fue no usar el modelo relacional, funcionar bien en clúster. Estos son los clúster Beowulf, o sea, estas clúster que en realidad son computadoras separadas, que tienen su propia memoria, su propio disco, y solamente están conectadas por red. Esa es la idea que querían usar cuando hicieron este tipo de base de datos, que soporte muy bien lo que se llama partición. Principalmente código abierto, esto por una cuestión de cuándo surgió,
construido para el estado actual de la web. Estábamos acá justo antes del Internet of Things. ¿Y cuál es el tema? Que muchas veces uno quiere guardar un montón de cosas que son muy distintas y tiene que andar cambiando el esquema de la base de datos, tiene que hacer un alter table para guardar cosas nuevas, agregar columna, quitar columna, además, cada vez que conectas un dispositivo nuevo. Y eso a veces no escala. Y por el último, no tiene que tener esquemas, es lo que acabo de decirle. O sea, a ver, quiero que crezca rápido y pueda guardar cualquier estupidez que se me ocurra dentro de la base de datos y de manera eficiente. Eficiente tiene un significado bastante particular y es que en realidad todas las bases de datos no SQL internamente se organizan como árboles B. O sea, a nivel máquina se organizan como árboles B la mayoría. A ver si puedo maximizar esto. El mayor problema que tienen las bases de datos relacionales es esta cuestión de la impedancia, de que hay cosas diferentes en el modelo relacional respecto al modelo orientado a objetos. Ahí se levantó el polaco a cerrar la ventana. Y ahí le llegó al Trinci también. Por ejemplo, el ejemplo de esto es una cosa típica que uno guarda en una base de datos transaccional. Esta base de datos en la cual uno guarda transacciones, que es que vos tenés una maldita factura. La factura es como cuando vos haces ingeniería en sistema, te dan masa en la cabeza en cómo se organiza una factura. Y esto es ¿cómo se llama? Una esquematización tradicional de cómo una única factura, órdenes, le llama, o recibo, o lo que sea, todas estas cosas que son un papel en el cual te dice a quién le pagaste o quién te pagó y una lista de ítems, es la misma estructura siempre. ¿Cómo se organiza en una base de datos relacional? Vos tenés una factura en la cual tenés el número de factura, cliente, la lista de ítems y detalles del que fuere. El tema del ID de cliente, ¿dónde va? En una tabla clientes. El ID de factura, ¿dónde va? En una tabla factura. Ahí está, perdón. El cliente, ¿dónde va? En una tabla cliente. Cada uno de los ítems son diferentes líneas en tu tabla ítems, que puedes tenerla dividida en, si vos estás en un, qué sé yo, uno de los ejemplos típicos que se usaba mucho que ha muerto son las videoclub, que puedes tener diferentes cosas, pero por ejemplo, si vos te vas a un corralón, capaz que tenga una tabla solo para áridos, otra tabla solo para esto. Son las tablas de stock de cada uno de los ítems que tenés ahí. Sí, pero no necesariamente internamente son una tabla o varias tablas, puede ser toda una. Sí. Puede estar en otra base de datos, no hay problema, digamos. Puede estar en un archivo, ¿por qué no? Y por último, los detalles van a parar a algo de detalle, en este caso son tarjetas de crédito. Fíjense que hacer esta estructura de datos son una consulta con un 2, 3 join. Vos tenés que hacer select from orders, order esto, que yo select order.id, customer.name, todos estos datos, where, esta tabla, esta tabla, esta tabla, esta tabla, y hacer todos los join. Eso es lo que tiene tradicionalmente un sistema transaccional adentro, ya sea con un ORM, lo que sea, como fuere. Si vos agarras a alguien bien y te dice, che, bueno, está perfecto, ahora vamos a meter otro tipo de factura válida, vos tenés que empezar a pensar cómo cambiar el esquema, o permitís más valores acá, o por ejemplo, el tema de los quill, vieron que los quill indican género. ¿Cuál es el primer número, no, nadie? Sí. El primer, bueno, yo no sé si... El 20 es hombre, 20-23, el 27 es mujer, y los 30 y pico son sociedades, son personas jurídicas. Bueno, ahora, por ejemplo, nosotros aprobamos un nuevo género. ¿Ya se reflejó eso en los quill? O sea, uno debería tener una tabla en la cual uno guarda los quill, tiene que poner validaciones diferentes, tiene que empezar a cambiarlo a todo. Eso sigue siendo... Creo que no. Bueno, sí, bueno. Eso sigue siendo una pavada. O sea, porque son... Pero hay veces que te dicen, che, no, ahora tenemos toda esta nueva serie de reglas y ahora no tenemos malas facturas, tenemos la factura electrónica. Yo te pongo una habitual. Viene la AFIP y te dice, hay que pagar un nuevo impuesto teniendo que informar todo el detalle de las tarjetas de crédito con las que pagan los clientes, y no lo tenías. Bueno, ahí está, meter más detalle en la tarjeta de crédito. El tema es que si metes otra forma de pago, va a otra tabla, otra columna, lo que fuere.
pero implica cambio en tu esquema. Y eso hay veces que no escala, sobre todo en un sistema transaccional en una pavada, porque el ritmo que te pide la FIP el cambio sigue siendo lento. Pero no así, por ejemplo, cuando querés meter cada vez más redes sociales, sacar información de usuarios de cada vez más redes sociales, y cada red social te da diferentes tipos de datos, y muy, muy heterogéneo, se complica. Hay veces que tengo que leer esta porque no me lo acuerdo bien y estuve medio complicado para preparar el detalle que me gusta preparar la clase. Otro tema lo que tiene es esto de interactuar a través de servicios. Antes lo que se hacía era una sola base de datos y esa base de datos tenía conexiones, o sea, dos sistemas distintos tenían conexión a la misma base de datos. Y hoy por hoy lo que se hace es tener varias bases de datos orientadas a objetivos distintos y se comunican entre ellas pasándose normalmente JSON. Es lo que se llama un web service. Puede ser XML, pueden ser CSV si solo suficientemente valiente. Puede ser cualquier formato de datos, uno se pasa de un lado al otro. Hay formatos binarios de transferencia de datos también. Hay uno de Google que se llama Protocol Buffer, que es bastante más rápido, pero en la mayoría de los casos uno no necesita velocidad en la transferencia de datos entre dos servicios porque la latencia de la red ya te jode, así que no importa. Y otro tema que tiene es que las bases de datos no fueron diseñadas para ejecutarse eficientemente en clusters. O sea, cluster en el sentido de computadoras totalmente distribuidas, no una sola computadora con varios núcleos, varios RAM, sino realmente con computadoras separadas. Y no. Bueno, acá un ejemplo que te dice que el almacenamiento, los ERP son Enterprise Relation. ¿Ahora? ERP. ¿Me sale? ERP. Sistema de planificación de recursos empresariales, eso significa ERP, no están preparados para manejo de lo que es la economía del conocimiento, esencialmente. A ver si puedo abrir este grafiquito que se ve bueno. Hoy por hoy, vos tenés tu ERP y necesita conectarse a otro tipo de herramienta, como por ejemplo los CRM, que es el Consumer Relational Program Manager, no sé cosa, pero es el que guarda datos sobre tu cliente. Por ejemplo, el ERP más importante es SAP, la empresa SAP, se encarga de gestión de empresa, SAP. Como un palo verde está en la licencia esta. Y el CRM más importante es Salesforce. Salesforce. De hecho, hoy por hoy, muy loco, porque hace unos años atrás todo el mundo hablaba de cómo te integras con SAP. Y hoy por hoy, el pitch de venta, cuando haces un producto, es decir cómo te integras con Salesforce. Porque cambió totalmente el objetivo. Hoy, ¿qué queremos consumir? Redes sociales. Eso queremos consumir. No nos interesa tanto mantener el stock demasiado, pero los datos del cliente son sagrados. Otro tema que surgió fue el Big Data. A mí me gusta más que las 3B, debería actualizar esto, las 5B of Big Data. Concepto de datos. Tengo imágenes. Tiene que haber siempre una imagen. Sí, venga para acá. Son estas, los 5B de la Big Data. ¿Cuál es el tema? Recuerdo cuando estaba planificando pedir mi primera beca de finalización de doctorado. Yo no tuve beca de doctorado, tuve de finalización directamente. Yo venía con el doctorado medio azar. Y digo, le pregunto a mi director, vamos con este más lindo, ¿por qué no nos presentamos que vamos a hacer Big Data en astronomía? Y en ese momento no estaba estandarizado qué cuerno era Big Data. Y él contó una anécdota de una bióloga que dijo, yo tengo Big Data y eran 800 megas de datos. En su momento estamos hablando de ahora. Y dijo, no, pero eso es un montón de datos para la disciplina. Y la pregunta es Big Data o no es Big Data? Eso. Una de las cosas que se llegó a ¿cómo se llaman? Como un acuerdo, que el volumen es solamente uno de los requisitos del Big Data. O sea, tener muchos datos. Por otro lado, tenés que tener variedad en esos datos. Variedad en el sentido de que no pueden ser solo un tipo de archivo, un tipo de dato, un tipo de registro. Puede haber imágenes, puede haber documentos en diferentes formatos, puede haber documentos JSON, documentos XML. Es un quilombo, básicamente. Tienes una bolsa llena de gatos. Por otro lado, tenés que tener un concepto de veracidad. O sea, que tus datos no son ni del todo cierto ni del todo mentira. O sea, vos tenés que indagar ahí adentro para encontrar verdad y hacerle preguntas adecuadas.
El otro es que hay valor, o sea, explotar esos datos tienen sentido. Si no, no es Big Data. Y por último, velocidad, que es los datos se tienen que generar rápido. Si vos podés almacenar los datos y hacerlos homogéneos en un solo lugar, eso ya deja de ser Big Data. Automáticamente. Las 3B de Big Data se quedaron medio cortas, las 5B es como que el estándar para definir el Big Data, y si ustedes indagan más, están las 12, las 15, las 35B de Big Data, porque ya empezaron a meter guitarra a lo loco acá. Pero 5 es suficiente, o sea, ejemplifica bien. ¿Tenemos más acá? 8B tenemos ahora. O sea, siempre hay más. Viscosidad. Si hay visualización. Si vamos a meter una interesante, podemos hablar de volatilidad, que los datos se pueden perder. Pero si no, no importa. Pero esto es Big Data, y esto fue otro problema que había que encajar a las bases de datos relacionales, y en particular, lo que te jodía era el tema de variedad. Uno tenía que armar un esquema de nuevo para cada tipo de dato que vas a meter, y hay veces que no podés responder a tus interesados, a tus stakeholders, lo suficientemente rápido. Pues acá puse también, a mí me gusta volatilidad. Una base, los primeros approach que hay es agarrar las bases de datos relacionales y dividirlos de diferentes formas. Acá habla de los bases, ya voy a hacer un detalle, un comentario sobre esto todavía en particular. Van a verlo con un ejemplo porque es un problema que ustedes lo encaran siempre. Todo el tiempo lo encaran. Este problema no es... Si yo cuando tengo que contar esto a gente más de administración, más gente, yo doy periodismo de datos, también a gente de periodismo, por ahí no entienden este tema de concepto, pero acá estamos muy acostumbrados a lidiar con estadísticas. Así que no es tan problemático. Pero las bases de datos tienen varias formas de distribuirlas. O sea, vos imagínate que tenés que hacer una base de datos a nivel mundial y distribuir tus datos. Una forma de hacerlo es lo que se llama esto sharding. Sharding, sí, está bien escrito, ¿sí? Que vos agarrás y copias los datos necesarios para cada nodo, para cada procesamiento de nodo. Cada procesamiento del nodo donde va a correr. Por ejemplo, vos decís todos los datos relacionados a las ventas de Mercado Libre en Argentina, es razonable que estén en los datos de Mercado Libre Argentina. Físicamente. Es totalmente razonable. Eso es lo que hace el sharding. Fuera de cuestiones legales. O sea, vieron que, por ejemplo, no es tan fácil tomar exámenes online a través de plataformas que no sean las que provee la universidad, porque los exámenes finales o parciales son documentos públicos, no pueden andar metiéndolo en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo. No se hace eso. Otra cosa es tener replicación, que hay dos estrategias, o sea, que haya copias en los servidores de lo que... Me ahogué con el tereré. Que simplemente vos tenés un poquito de datos replicados en cada lado, es lo que se hace, hay relaciones a veces maestro-esclavo, y otra es hacer punto a punto, que es, vos tenés servidores que están... Miércoles, a ver si se me pasa. Perdón. Les cuento una historia, digamos, una versión más corta de todo este verso. Para lograr velocidad, la escritura es un proceso lento, sobre todo si querés mantener muy bien tus transacciones. Vos querés insertar, por ejemplo, un nuevo usuario. Algo clásico que necesita casi cualquier sistema científico necesita dar acceso a la gente, insertar un nuevo usuario. Tenés que fijarte todos los ID, cuál es el último que está, sacar el nuevo, agregar el usuario, fijarse cuáles son las columnas indexadas y recalcular todos los índices para esas columnas, para toda la base de datos. Volver a sacar estadísticas y recién la inserción termina. Normalmente son procesos en paralelo, se hacen rápido, pero hay muchas cosas para hacer. Para garantizar más velocidad, sobre todo en qué es lo más importante de una base de datos, la consulta, no la inserción. Lo que se hace es tener una base de datos de lectura y una base de datos de escritura. Entonces vos escribís en una y por atrás hay un proceso que va copiando a la otra. O si escriben las dos al mismo tiempo, pero se lee de una sola. Los cálculos se hacen en una y se copian. Hay miles de estrategias para hacer eso. Pero esas son formas que tienen cuestiones de replicación y demás. Yo he usado esta cuestión de que tenía una
una de escritura y una de lectura que por atrás se iban copiando solas. Los datos no eran automáticamente consistentes, tardaban un par de minutos de pasarse de una a la otra, pero era algo que uno pretendía hacer. Cuando vos hablas de base de datos distribuida, esto acá, si quieren, pueden ir a buscar la guitarra matemática. Hay toda una demostración, hay un teorema que se llama teorema CAP. Yo esto lo vi en una materia FAMAF, este tema, en el cual te dicen, cuando vos haces cualquier tipo de cómputo distribuido, vos solo podés elegir 2 de esas 3. Solo 2. No se pueden las 3. Salud, Fe. No, te escuchó, pero te vi. Por ejemplo, el tema de consistencia. Si yo le pido a diferentes bases de datos particionadas, o sea, la misma vista de diferentes lugares, todas me deberían dar la misma respuesta. La otra es la disponibilidad. O sea, a ver, si una parte del sistema falla, las demás partes deberían andar bien. Y por último, la tolerancia a la partición. O sea, vos imaginate que vos tenés varios nodos, 2 no se imaginen, imagínense 5, todo pasándose datos entre ellos. Si uno se cae, los demás nodos deberían estar bien conectándose entre ellos. Les pongo un ejemplo que les tiene que haber pasado. Para los que usaron ¿cómo se llama la porquería esa que usamos? El Zulip de FAMAF. ¿Se dan cuenta que cuando vos pones tu avatar no se cambia automáticamente? No sé si se lo han notado. Hay un montón de lugares, por ejemplo, GitHub también pasa que ustedes ponen su avatar nuevo y en algún lugar aparece el viejo. Porque están sacando de diferentes bases de datos y dice, che, a ver, cambiar el avatar no es algo tan crítico. Eventualmente voy a llegar a una consistencia eventual. Eventualmente mis datos van a ser todos iguales. Y normalmente las bases de datos distribuidas sacrifican la consistencia. Es lo que uno sacrifica a priori. Uno quiere que los datos estén disponibles rápidamente y que si se cae algún nodo, onda. Le pongo un ejemplo en la vida real, que se nos atore el canal de Suez porque se chocó un barco. Todo lo demás debería seguir andando sin demasiado problema, capaz que con algunos es perfecto, pero debería seguir andando. Consistencia eventual casi siempre es la solución, es decir, sacrificamos la consistencia, es la menos importante de todo en base de datos distribuidas. Las bases de datos no SQL, las bases de datos, algunas, son ACID. Esto significa, esta parte es importante, que luego de terminar todo lo que vos definís como una transacción, está todo bien. Puede que una transacción vos la definas como y todos los nodos se conectaron entre ellos. Bueno, está listo. Y no me importa que el canal de Suez esté atorado. Puede ser. Sin embargo, cuando uno define una base de datos no SQL, lo que uno usa para venderla es decir, no, mira, mi base de datos no es ACID, sino que es base. ¿Qué significa? Que tenés una disponibilidad básica, y esto empieza a ser muy delirante porque te dice, los datos están disponibles la mayor parte del tiempo. No sé, fíjate. Por ahí no están. ¿Qué sé yo? Las réplicas no todo el tiempo están sincronizadas entre ellas, o sea, podés entrar a un lugar y no ver las cosas tal cual la ves por otro lado, y eventualmente va a haber consistencia. Entonces voy a decir, ¿pero quién cuerno usa esto? Nosotros, todos los días. Se llama páginas web. Las páginas web, si lo ves como un modelo de base de datos, vos hay veces que, no sé, se te cae Facebook, se te cae WhatsApp, se te cae, ¿qué más nos quedó? Instagram, y todo lo demás siguió andando, y sí. ¿Y pudimos encontrar caminos alternativos por los nodos? Y sí. Y soporte todo, y eventualmente todo volvió a un estado de consistencia. Y sí, anduvo todo. Si vos ves a la web como una base de datos, sigue estos principios. En cómputo distribuido uno no está preocupado que todo esté andando bien todo el tiempo, sino que eventualmente todo ande bien. Hay 4 tipos fundamentales de bases de datos no relacionales. O sea, a ver, todas las bases de datos, esto es igual, son paradigmas. O sea, todas las bases de datos tienen un poquito de cada una. Yo estoy poniendo ejemplos en la cual el paradigma dominante es este, nada más.
Pero, por ejemplo, Postgre, que es probablemente la base de datos más avanzada que tenemos, no es lo mejor. Lo mejor, como ya explicamos, es que no despidan gerentes. Eso es lo mejor. Esto es simplemente la más avanzada, soporta casi todos los paradigmas. Y si uno usa 2 segundos las neuronas, se da cuenta de que uno puede ocupar cualquier otra base de datos para crear unas de estas. Las bases de datos documentales son como una bolsa en la cual vos le tirás cosas adentro y cada estructura interna tiene su propio estado, su propia estructura y no tiene nada que ver con las demás. No hay ninguna garantía de que esa estructura sea igual a la del resto. Normalmente lo que uno hace es, lo que te permiten es guardar cosas de estilo XML, JSON o BSON. BSON significa Binary JSON, y particularmente la más popular de todos, que se llama MongoDB, usa BSON en vez de JSON, y lo que tiene es que tiene un par de tipos más. Por ejemplo, el tipo DateTime, tipo fecha, y JSON no lo tiene, porque tenés que guardar un string. Lo que uno hace es esencialmente, por ejemplo, en Mongo tiene una query parecida al lenguaje JavaScript, se parece a JavaScript, y esto lo digo acá para que se acuerden siempre. JavaScript no tiene nada que ver con Java, no tiene nada que ver. Es como comparar Python con C, comparar Java con JavaScript. No tiene nada que ver, son dos lenguajes muy distintos. Lo que uno hace es entrar a una estructura tipo diccionario y uno va y le dice, che, dame algo con este ID, o si no, dame algo que cumpla todas estas condiciones. Uno le da una copia parcial del objeto que está buscando y se busca todo lo que es parecido a eso. Hace lo que se llama un pattern matching. Una búsqueda por patrones. Anda. ¿Para qué se usa un montón esto? Para guardar datos de redes sociales. Cuando uno se conecta o guardar datos de diferentes fuentes para indexar. ¿Qué usa particularmente MongoDB? El CERN y el Large Hadron Collider. Usa MongoDB para indexar sus bases de datos. O sea, tienen una base de datos, Mongo, que sirve para cuando vos le tirás una consulta ahí, te dice en qué base de datos está y cuál es la consulta que necesitas hacer para buscar en esa base de datos. Esencialmente es como un proxy en el cual vos le decís, dame datos del experimento 2537 más la documentación de tal cosa más el paper de tal otra. Esto es lo que vos querés. Eso es un sistema que tiene el Large Hadron Collider adentro. Está hecho con Mongo. ¿Por qué están hecho con Mongo y no con una base de datos relacional? Porque dejan que cada repartición, o sea, los que se encarga de guardar literatura guarden de una forma, la gente que guarda experimento lo guarde de otra, y así. Y ellos agarran y tienen su bolsa llena de data en el cual tiran cosas adentro y ya está. Esto es un ejemplo, no es código vivo porque tendría que desplegar una aplicación Mongo y no tengo ganas, pero usando MongoDB, usas el driver se llama PyMongo, te lo instalás y decís, bueno, quiero un cliente que se conecte a esta base de datos, accedo a esta colección, se ven que es como un diccionario, dicen, quiero darme todos los posts de un blog post, y digo, a ver, agarrá este objeto, JSON, en realidad es JSON, porque acá no estoy guardando texto, sino estoy guardando un objeto datetime. Recuerden cuando van a guardar algo, guárdenlo como UTC, nunca lo guarden como fecha o hora local, porque cada tanto, incluso en Argentina, se les ocurre cambiar el horario de verano e invierno. Es mala idea. O sea, guárdenlo como con la hora y fecha de Inglaterra y se ahorran problemas. Y acá lo que dice, bueno, en post, que es esta colección, que internamente se guarda como más, es algo parecido a un diccionario, dice, insertame un post y lo que hace es agregarte un ID. Te crea dentro de la estructura un guión bajo ID, que es un tipo ID propio de Mongo, de este formato JSON, y te lo devuelve, es un ID, un numerito único. Si vos agarrás, le podés decir, che, a los posts, a esta colección, no le llaman base de datos, sino colecciones, encontrá uno tal que el autor sea Mike. Y te dice, bueno, acá tenés uno. Esa es la forma de hacer queries. No es todo color de rosas en Mongo antes que digan, qué buena idea esto. Ya me clavé las guampas con esto un par de veces. Y además, por algún motivo totalmente desconocido que no tiene ningún sentido en la faz de la Tierra, a alguna persona se le ocurrió que es buena idea hacer un ODM, un Object Document Mapper. No sé por qué, pero existe. Y vos podés definir tus estructuras como clases y podés poner requirements y cierto tipo de cosas que
no tiene datos obligatorios. O sea, uno puede decir esto es opcional. No tiene esquema Mongo. Uno le puede decir, bueno, en esta colección sí o sí tiene que venir con esta estructura. No se puede. Entonces la gente lo que usa es este tipo de proyectos que hacen un ODM y dicen, bueno, hay un required fields que te dice que sí o sí title, author y date creation es obligatorio. Por ejemplo, rank y body no. Y los valores por defecto los pone acá. Y esta validación se hace del lado Python. Totalmente del lado Python. No se hace nada en la base de datos. ¿Qué es eso? Anda. Acá lo que hace es, bueno, crea un blog post y va agregándole las cosas. Y por último hace un save muy parecido al ORM que vimos ayer, antes de ayer de Piwi, muy parecido. Pero qué sé yo, anda. La otra es la que a ustedes le va a parecer totalmente natural, que es la base de datos orientada a columnas. Cuando vos ordenás tus datos en fila, por ejemplo, qué sé yo, un cliente. El cliente es la forma más razonable de verlo porque es algo que nos atraviesa todas las disciplinas. Un usuario. Vos guardás nombre de usuario, contraseña, edad, tamaño, altura, qué sé yo, todos los datos que te interesan. Y la idea de una base de datos relacional es recuperar esa entidad cliente una por vez. Está muy orientado a hacer las búsquedas a nivel columna. Pero en ciencia nos pasa que a nosotros, pero a nivel fila. O sea, dame un cliente, dame otro cliente, dame otro cliente, dame las ventas que tuvo este vendedor, o sea, haceme ese tipo de cosas. Pero en ciencia, a nosotros nos interesa ver los valores combinados y vistos desde el punto de vista de ellos. Por ejemplo, queremos ver la edad promedio de los clientes, las ventas promedios de alguien, hacer alguna combinación para ver, hacer un scatter plot entre ventas y, qué sé yo, y ciudad, algo por el estilo. Y siempre accedemos mucho en columna. Es por eso que Fortran indexa las cosas en columna y no en fila. Exactamente ese es el motivo. Y es el motivo por el cual las bases de datos columnares, la más popular, por lo menos en memoria, que usan todos acá los presentes, es NumPy. NumPy piensa todo en columnas. O pandas también, vos podés asignarle tipo por columna, no por fila. ¿Hay bases de datos que se pueden persistir, o sea, base de datos en serie orientada a columna? Sí, particularmente Cassandra es de Facebook, si mal no recuerdo. HBase y Hypertable creo que son de Google. Y SciDB la pueden bajar e instalar. Esta SciDB, para los astrónomos van a saber lo que voy a mencionar, pero se diseñó para hacer la base de datos del Vera Rubin Observatory, del LSST. Y cuando se anunció, yo dije, esto nunca van a llegar, y efectivamente nunca llegaron. Y si mal no recuerdo, van a terminar usando un Postgre. Y ya está. Pero pueden, digamos, de hecho, toda la estructura de usar una SciDB, se tienen que instalar este pip install SciDB Py, así era, para instalar, se conectan al servidor donde está corriendo esa base de datos, un programa aparte, y toda la interfaz es igual a NumPy. Nada más que corre tremendamente eficiente en otro lugar. No corre en tu máquina local, te arma el registro y te lo devuelve. Estos no son exactamente arrays, pero ¿para qué sirve esto? Si querés guardar una tracalada de matrices, una burrada en un lugar centralizado. Y se puede distribuir, tiene herramientas de distribución, son programas que uno lo va agregando a todo este tipo de cosas para ser distribuida. Otra base de datos, tiene la base de datos orientada a grafos. Esencialmente la base de datos orientada a grafos solamente tiene dos tablas, los nodos y los arcos. Nada más. Y te permite manejar cuestiones de relaciones y está muy hecha la eficiencia para buscar qué se conecta con qué. Vos tirás cualquier query y la búsqueda de qué se conecta con qué. ¿Sí? ¿Podés tirar algún ejemplo de esas para Python? ¿De ¿Algún cuál? paquete? De base de datos para grafos. Si venís viendo el patrón, primero doy la teoría y después muestro un ejemplo. Ah, perdón. Dame un cachito. Dame un cachito. Esto se usa mucho para gente que quiere hacer exactamente lo que quiere hacer el Benja. Pues de hecho lo venía pensando en la cabeza, pero sirve para hacer todo lo que sea comunicar cosas que están espacialmente de algún espacio distribuidas. Esto anda, digamos, anda re bien. En particular, popular hay
una sola, que... bueno, una de las cosas acá que sigue, bueno, los edges tienen un significado direccional. Está repetido, está re mal. Se ve que esta filmina vino de Japa acá. Pero qué sé yo, qué cosas tiene útiles una base de datos de este tipo. Que vos agarrás y decís, hace una búsqueda, internamente tiene implementado un montón de optimizaciones para grafo y sabe que por ahí no hace falta que pase por los mismos grafos varias veces, sino sabe el camino más corto para llegar a un lugar a otro volando. Porque esencialmente toda el álgebra para moverte por grafos es una álgebra matricial. Wow. Bueno, vos podés meter las cosas en diferentes lugares y podés acceder a esa base de datos de diferentes puntos de entrada de nodo. Esencialmente la base de datos es esta, Neo4j. Es un paquete que corre en Java. Ay. No aprieten control a la derecha porque se va al final. Estaba por acá. En particular, creo que hay dos. Yo en este momento no me acuerdo bien si hay dos conectores importantes para Neo4j. Que el que a mí me gustó al final es NeoModel. Era como más razonable de entender, que tiene una estructura orientada a objeto. El otro no es orientado a objeto. Pero vos podés definir, mira, mis nodos van a tener esta estructura. País, por ejemplo. Y las personas van a tener esta otra estructura. Fíjense que acá la relación dice, esencialmente esto es el arc. En el otro programa que no es NeoModel, vos tenés que hacer, hago esto, hago lo otro y creo un arco. Hago esto, hago otro, creo un arco. Acá vos podés decir, acá directamente estas son todas las relaciones que van entre uno y el otro. Y me olvido. Y son direccionales, o sea, vos podés ir desde persona a país, pero no de país a persona. En este caso, deberías hacer al revés, según tengo entendido. Ahí vamos a ver si hay. Hay una forma de conectarse, bueno, se conecta en nm config database, te conectás a la base de datos donde sea que está corriendo, tenés que desplegarla. Y bueno, vos empezás, esto ya se parece a todas las cuestiones de base de datos, creas una persona, le podés cambiar el nombre, volver a guardarlo, preguntarle el ID que tiene, dame todos los nodos del tipo persona, dame una persona de nombre Jim, y podés crear un país, y podés a Jim conectar, fíjense que el concepto es de conectar con Alemania, y ahí podés preguntar si es conectado y demás. Así como todas estas cosas están hechas para lidiar con esto en disco, también hay una base de datos orientada a memoria, o sea, para simplemente tratar con grafos en Python, que es NetworkX. Si ustedes se fijan, es como estándar en la disciplina, y creo que NetworkX, vos podés hacer una red, ¿sí? Ese uso yo. Bueno, creo que tiene la posibilidad de decir internamente en realidad que seas un Neo4j, o sea, tener persistido esto. Y vos no te das cuenta. Creo que se puede. Creo que se puede. La última, que es la más pavota de todas, es la llave de valor. La llave de valor se usa brutalmente para guardar cálculos intermedios. Se usa un montón. Por ejemplo, cuando ustedes acceden a o sea, por ejemplo, ustedes ponen clarín.com. Probablemente ustedes ya tengan un caché local en el cual clarín.com te dice, esta es la base de datos y tiene un tiempo de vida por los siguientes 2 minutos. El tiempo de vida se configura en la página web. O sea, el cliente que te vuelve esa página web te dice cuánto tiene que guardar ese archivo en el caché. Vos decís, bueno, clarín.com, ¿listo? Tomás, mira Si vos te fijas y ese caché o no existe o está muerto, va y se lo pide al servidor que ustedes tienen, que normalmente es el proxy o algo por el estilo. Si no lo encuentra ahí, busca el proxy del proxy. Si no, así, hasta que llega a clarín.com realmente. Porque si no, el tráfico de Internet sería imposiblemente lento. Cuando ustedes hacen una petición, rara vez llegan realmente al servidor, sobre todo si es una página que entran mucho. Hoy por hoy, ¿cómo se llama? Los accesos a bases de datos no se hacen ni siquiera totalmente, o sea, se hacen parcialmente. Hoy, por ejemplo, uno entra a YouTube y todas las imágenes que están alrededor y los archivos de configuración para que se vea la página, se los tienen en la computadora y se lo van y sacan cosas particulares. Uno puede decir, esto cachea, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. En particular, ustedes tienen, muchos ya están usando una base de datos llave valor que es Discache.
Discaché, lo que están usando Discaché, están usando una base de datos llave-valor. Te le pone una llave y te da un valor. Nada más. Internamente está implementado sobre el modelo relacional porque es SQLite. La llave puede ser un número, normalmente es un número, una cadena de caracteres, algo, pero el valor es cualquier cosa binaria. Ni se preocupa en ver qué tiene adentro, no se preocupa en la estructura. Simplemente va todo adentro. Que es lo que hace Discaché. Para los que estén usando Discaché es lo mismo. En general, las bases de datos más importantes de estas son React y Redis, en particular Redis. Y Memcached, yo creo que la tengo instalado localmente, pero no la tengo conectada a esa base de datos y se usa muchísimo para hacer precálculos en páginas web. O sea, cuando alguien te pide una página web, uno pasa todo un proceso hasta que genera el archivo que termina devolviendo al usuario. Obviamente no lo persiste a disco, lo mantiene en memoria, pero normalmente uno lo mete en Memcached y la siguiente vez que te piden directamente va y busca ahí, no tiene que hacer todo el proceso, acelera una banda. En particular, Memcached no es persistente, se mantiene en memoria. Todo el tiempo está en memoria. Y es un proceso que cada vez que ve algo está muerto, lo quita de memoria, lo borra. Hay veces que uno pone una computadora entera a hacer este tipo de trabajos, separada de la otra computadora en la cual se encarga de procesar. Acá hay un ejemplo de Redis. Es una base de datos más, esto podrían usar cualquiera. Dice, bueno, importo Redis, me conecto a Redis, esta es la forma, dame todas las llaves que tenga, esto es una bolsa de gato, o sea, Dios sabrá lo que hay adentro, y vos decís, che, bueno, mete full stack como llave y Python como valor. Acá que puede ir cualquier cosa adentro, me da lo mismo. Y Redis soporta cualquier lenguaje de programación, entonces vos por ahí estás pidiendo una llave que es un binario de Java, y vos estás en Python, ¿y qué puedo hacer con eso? Empezar a analizar byte a byte cómo leerlo, qué sé yo. Y vos podés decir, dame qué llaves tenés en Redis. Hay un typo. Full stack. Y si vos le pedís la llave, te vuelve eso. Esencialmente, ¿qué cuerno es? Es un diccionario con esteroides. Eso es todo. Uno podría crear una base de datos a mano, bastante trivialmente, que sea una porquería, claramente. Acá lo que estoy usando es Pickle para persistir. ¿Qué me permite persistir Pickle en Python? Todo. Es útil. Voy a usar esta clase abstracta que se llama mutable mapping y voy a usar attrs porque siempre me gusta usar attrs y voy a decir, mira, voy a hacer una clase que va a heredar de mutable mapping y va a tener un path, que va a ser el path donde está guardado mi base de datos. Creo esta porquería de ayuda que lo que hace es dame todos los datos, lo que hace es intenta abrir el path, lo intenta abrir, y si lo puede leer, retorna el load de lo que tenga ahí adentro. Si no, retorna un diccionario vacío. Hay un set data que vos le pasás un dato, el que sea, y lo que hace es simplemente abre el archivo, hace eso, lo abre en modo escritura binaria, y todos los datos que tengan adentro, este D viene de diccionario, lo enchufa ahí adentro del pickle y no me importa más. Cuando vos haces un set item en esta base de datos, lo que vos le tenés que pasar es un llave valor. Esto es ponerle corchete, llave, igual valor. Dice, dame todos los datos. Primero se ejecuta esto de acá arriba. A lo sumo es un diccionario vacío. Le enchufa esos valores, la llave valor, y por último agarra ese data y lo vuelve a guardar en disco. El get item lo único que hace es, dame todos los datos y trata de acceder a la llave esa que le estás pasando. El del item trae todos los datos. Una pregunta, ese data en setItem, Sí. ¿eso es cuando, o sea, se define así cuando pones setItem? O... No estoy entendiendo. Yo tampoco entiendo bien mi pregunta. Digo, tengo un objeto al cual lo va a indexar como si me indexa, por ejemplo, una lista, con el corchete K. Es un diccionario. Fíjate que yo estoy trabajando con diccionario. Perdón. Yo, digamos, si yo trato de leer acá y ese archivo todavía no existe, me va a devolver un diccionario vacío. En caso de que esté corrompido el archivo, me va a devolver un diccionario vacío. Cualquier except me va a devolver un diccionario vacío.
Claro, perdón. Listo. Entonces lo que hago es guardar en ese diccionario y por último lo impacto de nuevo en la base de datos a nivel, en el archivo. No, esto no es una base de datos, es una porquería. El del Claro, ítem, no, se me estaba mezclando porque entendía que el get item te permitía sobre, si invento un objeto, llamarlo al objeto con eso, con ese tipo de indexación típica de la lista. desde afuera, el key value database lo que te va a permitir es usar corchetes. Eso te va a permitir. Bueno, acá, el get data, lo que hace el del es saca todo el diccionario, borra solo esa llave y vuelve a insertar de nuevo todas las llaves que no borré de nuevo al disco. O sea, hace eso. La longitud, simplemente saca el diccionario, le pide la longitud y el iter lo que hace es, no se puede iterar. ¿Por qué está implementado? Entonces, ¿por qué puse iter si no se puede hacer? Porque me lo obliga el mutable mapping. El mutable mapping, si yo lo trato de sacar, me dice por acá abajo, vamos a salir de acá, me dice, no puedo instanciar la clase esta sin el método iter. Entonces, bueno, vamos a sacar esto y vamos a decir que simplemente se llame file, pkl. ¿Se fijan? Yo acá lo que acabo de hacer es a la base de datos enchufarle la llave coso. Ay. Tengo esta base de datos y yo le puedo pedir qué llaves tenés. Creo que no sé, sí, creo que se puede, case. ¿Se puede? Sí. Case view, o no sé si puedo hacer un list. Creo que no se va a poder. Lo dudo. No, no se puede. Pero puedo preguntar, tendría que implementar el case, pero podría ser db. Puedo pedirle lo que esté adentro del coso. Me trae 25. Puedo volver a asignarle el valor, no sé, para azar. Pero me fijo lo que tiene coso adentro y tiene para azar. Y como notarán, implementar a priori una estructura de datos llave valor es bastante trivial. O sea, son 30 líneas. Obviamente esto sirve para nada. No sirve para nada esto. Acá, bueno, acá hay más ejemplos. A ver, si, bueno, a ver qué pasa si le trato. Puedo volver a leer la base y tratar de get. ¿Y por qué no? Porque te devuelve none si no tiene, pero puedo tratar de acceder así. Que iba a explotar porque no está esa llave. Obviamente, es una porquería. Podríamos empezar a pensar en transacciones, que vos manejes todo un montón de cuestiones en un diccionario intermedio y solo al final se guarden. Se podría empezar a jugar ese tipo de cosas. Y podríamos empezar a pensar en una estructura de datos tipo un árbol B en vez de un diccionario pedorro. Y guardar índices o algo así. Para eso, a alguien ya se le ocurrió y existe SOAPDB. Es SOAP Object Database. Es una base de datos orientada a objetos, o sea, piensa solamente en guardar objetos, Python en particular, y anda recontra bien, anda súper bien, y vos podés guardar incluso internamente en una base de datos relacional. Lo que vos veas que termina guardando la base de datos relacional no lo entendés. Es todo binario repartido que no entendés nada. Pero funciona y anda bien, y es una base de datos orientada a objetos, llave-valor. O sea, siempre vos entras por una llave y te da un valor, llave-valor. No te permite hacer búsqueda de objetos similares, nada por el estilo, eso no está implementado. No tiene soporte para SQL. No tiene un modelo de seguridad, o sea, no tiene esta cuestión de usuario y contraseña, eso que tiene un montón de bases de datos. Vieron que yo le ponía localhost, todo ese tipo de cosas, pero había que ponerle algunas usuario y contraseña. Tampoco lo tiene. No tiene una interfaz de consulta, pero esencialmente como todo trabaja con Python, es lo mismo. Podés usar Python para hacer la interfaz de consulta. Y una de las cosas que tiene que hacer es que todas las clases deben derivarse de persistente. Ya lo veo acá, se ve, me faltó la palabra. El código tuyo no necesita ser consciente de SOAPDB, y eso es bastante interesante. Para instalar pip install SOAPDB, anda. Vos querés crear un nuevo cuenta, o sea, cuenta corriente, y decís, bueno, esta cuenta va a ser persistente. Y ahí en adelante es muy parecido a una base, a una clase Python sin demasiado quilombo. Pues voy a tener unos movimientos de cuenta. Y esto no quiero que sea una lista, sino que sea una lista persistente. O sea, que se dé cuenta si le cambiaste un valor dentro de la lista. Eso quiero que sea, que lo haga.
va a tener esta propiedad que va a ser balance, que lo que va a retornar es la suma de todos los movimientos. Y voy a poder hacer un depósito que recibe un valor, y lo que hace cada movimiento, a fines prácticos, hasta una lista, simplemente le agrega ese valor. Y esto anda. Fíjense que acá está importando esta B-tree, que ya vamos a empezar a usar, y esta file storage, y estas dos que ya la voy a usar en la siguiente slide. ¡Ah! ¡Ah! Digo, bueno, che, me voy a conectar a esta base de datos y voy a crear esto es lo que se llama un storage. Esto hay miles de formas de hacer storage, podría decir que sea un storage remoto y demás. Y en este punto es, bueno, dame la interfaz base de datos de ese storage. O sea, esto es como la parte física y esta es la parte lógica. ¿Y qué pasaba? Bueno, vamos a poner algo así. ¿Ya? Anda. Tiene transacciones y yo puedo decir, che, base de datos, quiero una transacción, dame el objeto raíz y quiero crear un objeto principal, una colección principal que va a llamar cuentas. Internamente quiero que sea un B-tree, un árbol B. A fines nuestros, ¿qué significa? Nada, es un diccionario. Nada más que está optimizado para guardar de objeto a objeto, o sea, que las llaves sean objetos y los valores también sean cualquier objeto arbitrario. Después hay uno que es, por ejemplo, algo así, y integer to object tree, B-tree, y eso no te permitiría hacer eso. Si lo pones el integer, acá tendrías que poner una llave tipo 1, un integer. Esto anda bien, qué sé yo, funciona, y podés sacar, digamos, esto abre otra transacción, saca el objeto raíz, saca las cuentas de ese objeto raíz, le agrega un 13 de movimiento, se fija el balance y se fija los movimientos, y esto anda, y si uno lo vuelve a ver y vuelve a hacer todo lo mismo, nada más que agregamos un 11.5, va a ver que ya está guardado el 13 y el 11.5 y el balance se incrementó. O sea, es como que uno usa un diccionario de objetos y esto anda. Podés, bueno, acá se ven todos los movimientos nada más. Hay un montón, hay persistent list, eso era para guardar listas, también tenés mapping, o sea, para hacer tipo diccionarios persistentes, y tiene un montón de otras combinaciones posibles para guardar estructura interna, pero podrías usar un diccionario siempre y cuando vos le avises a la base de datos de, che, cambié el diccionario, porque si no, cuando vos cambias el objeto interno, ¿cómo sabe el objeto que se tiene que guardar que cambió uno de adentro? No lo sabe, tenés que informárselo. Por eso es que uno usa este tipo de cosas. O agarrar la lista y le agregas un valor y cómo sabe en dónde está la lista que la lista adentro cambió. No sabe, directamente. Y esto anda recontra bien. ¿Y cómo elegís base de datos no SQLs? La llave valores ya lo están usando un montón para hacer caché. Documento es para guardar contenido en bolsa llena de gatos, o sea, lo tiro adentro y después ni sé cómo la voy a buscar. Las queries, cuando uno quiere buscar algo medio raro en las bases de datos documentales, son difíciles, son muy difíciles, y es ahí donde uno se clava las guampas. Las bases de datos de columna son puramente para sacar datos o sea, para hacer datos en resumen, en vez de ver una cuenta en particular, vos querés ver el promedio de todas las ventas en todas las cuentas. Cuando vos querés hacer estadística, las columnas sirven, y Graph te sirve para cuando querés relacionar cuestiones en distancia y demás, o si sos venga, también te sirve. Y acá hay para cerrar lo último, esta es la última slide, estoy tratando de ir lo más rápido que puedo, es que te dicen, bueno, pero todas estas bases de datos no tienen esquema. Kind of. Es como decir que Python no tiene tipo. Sí tiene tipos. O sea, si vos haces en Python esto, si vos haces esto, tenés algún objeto, OBJ, 1, y vos decís 1 más 25, vos sabés que esto va a andar. ¿Y cómo sabés que vas a andar? Porque el esquema es implícito. Vos sabés que tiene un tipo, un tipo entero. Pero vos sabés que esto no va a andar. Que sea. Y es porque en realidad los tipos son, en programación le decimos que es de tipado fuerte. En base de datos decís que el esquema es implícito. O sea, tiene un esquema. O sea, tenés que saber cómo son tus datos, porque si no, vos imagínate, tener un diccionario, tenés que empezar a usar todo de, ¿tengo esta llave? Bueno, si no tengo esta llave, tengo que hacer tal cosa.
tengo esta otra llave, si no tengo esta llave, tengo que hacer otra cosa. Tenés que preguntar, no te queda otra. Tenés que hacer esa validación a mano. Cosa que el esquema de las bases de datos relacionales es una de las mejores cosas que tiene. O sea, mucha gente lo ve como un problema, pero el saber que tu estructura viene con esta forma es buenísimo. Directamente. Cierro ahí bases de datos. Esto es todo, no hay más. Terminó ahí. No hay más base de datos. Vieron un pantallazo global de todo lo que es base de datos, menos base de datos. Las distribuidas, propiamente distribuidas, no las vimos, pero bueno, es suficiente. Eso lo preguntan, la persona que tiene que preguntarle sobre base de datos distribuida en FAMAF es Damián Barsotti. ¿Algo más? La pregunta acá, somos todo gato loco. Qué bueno. 18. Bueno, dejo de presentar. Todo Está tuyo. Fidelito el viento, che. ¿Se escucha el viento? Tengo un portón de chapa acá atrás y está haciendo un escándalo. No, para nada. Anda bien tu micrófono. Sí, creo que es el filtrador de ruidos de... Bueno, entonces ya para terminar, era esta. Les voy a mostrar otro de los tipos de archivos de formatos para persistir datos. Quedan un par más, no sé cuáles. Sí, vamos a ver un par más todavía. Este es el HDF5. Es simplemente otro formato que se utiliza para eh, guardar datos. Está siendo bastante popular ahora, en particular porque está viniendo a reemplazar el FITS, que no vimos, no sé si lo vamos a ver. El FITS se utiliza mucho para imágenes astronómicas, por ejemplo. Y bueno, esto ya se está empezando a migrar un poco al HDF5 porque ofrece un par de características muy interesantes. Y bueno, en principio es un formato que te permite almacenar los datos en forma jerárquica. Es decir, que podés, imagínense un sistema de archivos como eh, carpetas, un sistema de carpetas, y adentro más directorios, más archivos. Eso es lo que les permite realizar el HDF5, en donde ustedes tienen em, sus grupos, propiamente dicho, y adentro ustedes pueden tener o más grupos o directamente ya los datos, que serían los datasets. En principio les permite almacenar em, cualquier tipo de dato, pero cada dataset debería ser debe ser de tipo homogéneo, ¿sí? O sea, con esto les digo que pueden guardar desde una imagen hasta una tabla de datos, hasta contenido multimedia, si quieren, videos, lo pueden hacer, pero son archivos diferentes, simplemente como un directorio cualquiera de su computadora, así que tienen una canción, una película, no sé, archivos de texto. Y la ventaja de esto, bueno, es tener toda esa estructura de archivos muy diferente dentro de un solo archivo. Bien. Y en principio uno también puede acceder, que ya vamos a ver bien cómo, utilizando un tipo de sintaxis similar a los paths de POSIX. Bien. Entonces con esto uno, bueno, ya tiene una idea bastante familiar de cómo acceder a estos datos, ¿sí? Simplemente escribiendo la ruta, el path a los datos que quiere recuperar. Eh, bueno, acá un poco el esquema mental de cómo estaría bueno imaginárselo, y es que ustedes tienen su contenedor, su archivo HDF5, e interiormente pueden tener todos su sistema de carpetas, que se denominan grupos en particular, y bueno, internamente pueden tener o los datasets, ya el dato final, digamos. Esto es simplemente el grupo no almacena datos, sino que es una forma de estructurarlo. Así el dato propiamente dicho vendrían a ser los datasets. Pero bueno, uno puede internamente estructurarlo con la cantidad de grupos que quisiera y los niveles que quisiera. Y también bastante interesante es que podrían, si quisieran, agregarle metadata a los distintos datasets. Y bueno, todo
el grupo raíz se accede con la barra, ¿bien? ¿Qué es metadata? Metadata es información extra que te permite describir tus archivos. Por ejemplo, no sé, cuando sacas una foto con el celular, por ejemplo, tenés un montón de metadata de la hora en que lo hiciste, si tenés quizás activada la ubicación, te agrega la ubicación también, ese tipo de información, digamos, que es complementaria al archivo mismo. Metadata es datos sobre los datos, así como metaclase es la clase de la clase, meta cualquier cosa es lo A de lo A, digamos. ¿Fue una pregunta eso? Que escuché el ruidito. Ah, yo hablé, pero no sé si se me escuchó. En el chat Ok, figura dale, Un la dale. header. pregunta, como si Claro, fuera un header o... el header de las imágenes vendría a ser una especie de metadata. Exacto. Em, bueno, esto hace un tiempo, o sea, este formato HDF5 ya viene evolucionando, ya tiene su tiempo de- de laburo. Y bueno, antes del HDF5 estaba el HDF4, que fue el primero en realidad, eh, pero tenía sus inconvenientes y ya hace varios años que se está desarrollando el HDF5. Eh, y en particular, ahora hablando más que nada de la implementación para Python, el HDF5 tenía un par de librerías que te permitían trabajar con los archivos, y eran PyTables y H5P. Bueno, también estaba Pandas, ¿no? Pero tenían todos unas interfaces un toque distintas, te permitían hacer algunas cosas, algunos te permiten hacer algunas cosas, o sea, trabajar con los archivos, em, realizar algunas tareas, otra de las librerías te permitía hacer otras cosas. Entonces el usuario como que tenía que ir balanceando, dependiendo de lo que quería realizar, entre un paquete y el otro. Pero hoy en día ya se está tratando de migrar todo ese esquema que estaba tan desparramado, tan incipiente quizá del formato, de cómo trabajar el formato en Python, a este tipo de esquema, en el cual el usuario, en principio la forma más fácil y elegante quizás para trabajar sería utilizar pandas, en el cual pandas se conecta de fondo, ¿no? a estas otras librerías, ¿sí? Como que de alguna forma se reorganizaron los paquetes para facilitarle prácticamente la vida al usuario. Tiene un pequeño problema que chocamos hace un par de meses, es que Pandas no guarda los archivos HDF5 en formato estándar. O sea, si vos guardas un archivo HDF5 con Pandas, lo vas a poder leer solo con Pandas, y no es lo que querés. Vos querés usarlo, diferentes herramientas, querés abrirlo de R, por ejemplo. Si van a guardar archivo HDF5, si bien se puede desde Pandas, háganlo de PyTables directamente. O sea, vayan a PyTables, transformen los datos de Pandas a PyTable y guárdenlo y hagan su rutina para hacer el camino inverso. Si no, van a perder la ventaja de HF5 directamente. Sí, sí, eso es cierto, pero es o sea, esta visión que está acá es como la visión a la que están apuntando, se está trabajando para hacer esto, pero todavía no está totalmente implementado. Y es por eso que les comenta Juan, o sea, Pandas está soportando un formato muy particular de escritura del HDF5. Em, bueno, entonces, para mostrarles, simplemente, bueno, les voy a mostrar un poco cómo es la implementación con Pandas, y después un poco de cómo trabajarlo desde la línea de comandos. Eh, bueno, esto que corre acá es nada más para eliminar los archivos previos que tenías. Eh, este pip install tables es porque Pandas necesita, para trabajar con este formato, una dependencia que es opcional a priori, pero que para trabajar con esto es necesaria, entonces tienen que instalarla. De todas formas, si quieren, cuando intenten ejecutar llamar esta clase, les va a saltar que tienen que instalarlo, así que eh, no es tan grave, o sea, es simplemente leer el error e instalarlo. Este HDF Store lo que hace es crearles el archivo, ¿sí? Este es un directorio, simplemente yo acá lo creé, este HDF5. Y adentro va a estar mi archivo storage.h5, que es
es la extensión, la convención que se utiliza para la extensión. Y esto les permite abrir el archivo, ¿bien? Entonces yo lo ejecuto, acá me dice que el objeto este HDF es un tipo, fíjense, PyTables de fondo, HDF Store. ¿Bien? Y bueno, les tiro ahí cuál es el path. Bueno, la forma de ir almacenando los datos es simplemente, como estamos trabajando en pandas, también se pueden guardar array acá, no hay mucho problema. Pero supongamos que estamos con una tabla, un data frame, simplemente con 3 columnas, donde yo le pongo los nombrecitos. Es un data frame normal. La forma de incorporarlo de escribirlo en el archivo es con esta sentencia put. Le digo cuál es el nombre del grupo o del miembro en el que quiero escribir este data frame, que va a ser de 1. Le digo cuál es el objeto. Y acá, bueno, el tipo de formato, que va a ser una tabla. Y acá con este data columns, yo igual a true, le estoy dando una información que es indexame, o sea, indexame estas columnas, o sea, sé consciente de que los nombres de las columnas son estas y que no haga falta que yo tenga que abrir el archivo después para poder saber cuál es el nombre de las columnas. Es como guardar ahí, si se quiere, esa metadata va a tener información de cuáles son los nombres de las columnas. Esto es importante después porque uno puede hacer queries a partir de las columnas. Ya les voy a mostrar. Y bueno, entonces uno directamente le agrega ese data frame. Lo podemos ver como un data frame normal, tiene el mismo tipo de sintaxis. Bien, acá ven simplemente el data frame que se creó con numeritos random. Eh, se me pasó abajo. Bueno, acá abajo, lo voy a sacar, pensé que estaba más adelante. Uno, bueno, puede seguir manipulándolo, como ya lo tengo abierto, fíjense, yo simplemente acá lo que hice es abrir el objeto del archivo, y acá lo estoy manipulando. Acá puedo realizar un append al mismo objeto, al mismo miembro, de otro data frame. Fíjense, acá está el objeto data frame, lo voy a poner en la misma línea. Ahí termina el data frame que estoy creando, es exactamente igual, con otros números random, pero las mismas columnas. Y bueno, exactamente con las mismas instrucciones. Y acá, bueno, otra forma también de invocarlo, me muestra el data frame con la segunda tabla anexada. Y finalmente, una vez que uno ya termina de generar el archivo y guardar y hacer todo lo que quiera hacer, lo debe cerrar, ¿no? Siempre con el punto close. Y esto lo que hace es escribir recién en el close, se persiste toda la información en el archivo. Voy a abrir acá otra vez. Entonces, bueno, una vez que tenemos nuestro archivo H5, como lo recuperamos, como empezamos a trabajar, tenemos esta función. Eh, Había uno de los grupos, no me acuerdo cuál, que también estaban pensando hacer una función, una especie de lectura y escritura de datos. Y fíjense acá que esto es una función que es independiente del objeto HDF Store. Y es porque, o sea, es la forma en la que trabaja Pandas, en las que las funciones para abrir no necesitan estado de los objetos. Otra de las formas era hacer un class method dentro del objeto HDF Store, que hay paquetes que también lo utilizan esa forma de trabajar, pero bueno, es simplemente no me acuerdo qué grupo era el que estaba trabajando con eso. Era para mostrarle esta forma de leer los datos. Bueno, una función readHDF, el path al archivo, y tiene varias particularidades que uno puede hacer el query en la misma instrucción en la que abre el archivo. Y esto es mucho más poderoso que poder manipular los datos por fuera, como
código Python normal. Es un poco más rápido. En donde uno le dice, bueno, con el where, donde la columna A los valores sean mayor a 0.5, tráeme las columnas A y B. Bien, entonces, bueno, lo abre y realiza el query y te regresa los datos ya, ya filtrados. Esto que está acá es solo posible por esto que les mencionaba antes de poder indexar. ¿Cuál era el control? No, ¿cómo era? Ahí va. Este data columns es lo que permite indexar las columnas, como les decía, con esa especie de metadata, y es lo que después les permite hacer esos queries. Solo en esos casos que se hayan guardado con ese formato el HDF5, ustedes van a poder hacer este tipo de queries al momento de leerlo. Bien, bien, bueno, eso es el warning este que aparece acá. Otra forma, si uno no quiere hacer el query, simplemente utilizando el Context Manager, lo lee el archivo HDF, saca de adentro la tabla que quisiera sacar. En particular, yo tenía una sola tabla, que era la tabla D1. Y bueno, hice cierre el Context Manager para cerrar el archivo. Y acá tenemos la tabla. Bien, fíjense que no se manipuló en ningún momento, o sea, no se cortó el- la tabla cuando hicimos el query, no pasó nada extraño. Eh, esta es otra forma, perdón, esta en realidad sería la forma correcta de trabajar con el Open, con este HDF Store. Siempre traten de utilizarlo acá con el Context Manager. Yo en particular acá lo empecé a utilizar de esta forma para poder ir mostrando en cada celda los distintos pasos, poder ejecutar cada celda. Y después al final hice el close. Pero la forma correcta siempre para abrir un archivo es utilizar el with. Y bueno, entonces ahora la parte interesante que tiene el formato es, bueno, cómo empiezo a estructurar los datos. Yo tengo muchísimas tablas que son diferentes, no son, o sea, no sé, por ejemplo, yo este formato lo estoy utilizando para el trabajo que hago yo, donde tengo tablas de galaxias, y en particular no me interesa levantar una tabla cada vez que quiero un par de columnas, por ejemplo, de información de magnitudes de las galaxias o de posición. Yo puedo categorizar toda esa información y solamente leo la información que me interesa. Por ejemplo, la posición de la galaxia. Después puedo tener la información de luminosidad, brillo, esas cosas. Eh, en fin, uno puede categorizar los datos, cosa de tener un acceso más fácil y más controlado a los datos. La forma de hacer eso es simplemente dándole el path, la estructura que uno quisiera crear. Bien, yo acá le estoy diciendo, dentro del- de mi objeto, quiero escribir aquí en este path, este data frame. Bien, este path no existe previamente. Este tables como una carpeta, un directorio interno en el HDF, no existía hasta ahora. Bien, si no existe, te lo crea y te lo o sea, uno le da todo el path y te lo va creando en el momento y te guarda el data frame en esta T1, esta tabla 1. Yo guardo otro en el mismo grupo, fíjense, el mismo grupo tables, yo guardo otra tabla 2, con otro data frame, y después, bueno, quiero agregar otro grupo más con su tabla 1 y lo agrego acá. Este format fixed me olvidé que era. A ver, vamos a ver qué es lo que hacía me quedó re chiquito. Bien, este fixed es porque esta tabla en particular va a ser que no se pueda adjuntar cosas, sino que va a quedar fija en el, en el archivo.
no se va a poder después apendear nada. Eh, ¿Qué pasó? ¿Borré algo? No termino de ver el error. Bien, me pasó que el archivo ya estaba abierto. Interesante. A ver. Ah, es que está bien, lo ejecuté una vez para ver la ayuda de la función put y quedó abierto. Y después cuando lo volví a ejecutar, esto ya no lo podía volver a abrir. Bien, entonces ahí yo ya ejecuté, claro, es así, bueno, no era eso, pero era esto. Ahí yo ya creé las tablas. Está esta función info que les agrega, les muestra información sobre cómo está estructurado internamente el data frame, perdón, el archivo HDF5. Y acá les muestra en particular los miembros, que está, fíjense que este es el último miembro, o sea, el último miembro en el sentido de que no hay un path de acceso al objeto, está en el grupo raíz. Está la tabla de 1, que es la que creamos al principio. Después están los otros grupos con sus tablas. Y acá en particular les muestra información. Esta información extra que muestra acá es porque al principio le dijimos que indexe las columnas, entonces te guarda información de cómo está estructurado internamente. Que esto después lo que utiliza para sacar esos queries en forma más eficiente. Bueno, y desde el lado de pandas, eso es prácticamente todo lo que uno tiene para ver. Hay un par de, de funciones más que son simplemente para agregar, así como está el put, está el append, eh, creo que tampoco son muchas. Store pandas. Fíjense acá está el get, select, que es también para hacer unos queries. El keys que me da este, cuáles son los grupos que hay acá en los grupos. Este igual no lo leí, no me acuerdo para qué era. Bueno, va recorriendo todos los grupos que tenga internamente, como una especie de iteración. Está bastante interesante para ir recorriendo así los datos y abrir sobre todo la información que a uno le interesa abrir. Bueno, para trabajarlo con la línea de comandos están estos sets de comandos que da la librería HDF5 Tools. Son varios. eh, por ejemplo, son para mostrar distintas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, este H5 debug, el diff para mostrar diferencias entre distintos archivos. Bueno, ahora vemos el ls. Este stat que te muestra estadística del HDF5, el copy para copiar el archivo eh, con ciertas características. Por ejemplo, bueno, yo ahora estoy ejecutando la línea de comando, por eso el signito de admiración adelante. Esto no es código Python. Yo le digo listame con este ls el archivo que está en el directorio HDF5, storage h5, que se llama el archivo, del miembro D1, lístame cuál es la información de la tabla y me muestra las columnas. Bien. Esto es nuevamente solo porque pude indexarlas, o sea, yo le pedí que indexe las columnas. Bien. Si hago esto, simplemente me muestra cuáles son las informaciones que tiene. Y tiene la tabla, que es el dataset, y que tiene esta información extra de las columnas. Una forma, por ejemplo, bueno, copiar los archivos, bastante simple. Uno le dice cuál es el archivo input, selecciono solamente la tabla T1
de todas las que tiene el archivo y que lo guarde en este archivo de salida. ¿Bien? Y este va a ser el nombre que va a recibir el archivo. Entonces fíjense, perdón, la tabla T1 que yo estoy copiando, yo le voy a pedir explícitamente que se llame copy of storage. Y después si listo el contenido de este archivo de salida, me dice que internamente tiene la tabla copy of storage, que es esta que copiamos, que extrajimos de todo el contenido que tenía este storage H5, extrajimos solo una tabla y la almacenamos en un archivo diferente. Bastante práctico eso para trabajar. Bueno, otro de los comanditos es este stat, que esto tira información a lo loco, tira bocha de información. Fíjense, yo voy a scrollear rápido simplemente para que se den una idea de todo lo que les dice. Y es información sobre el tamaño, sobre cómo está estructurado internamente, el tamaño de los miembros de los directorios. Hay cosas muy... Bueno, acá internamente utiliza algo del B3 que les estaba contando el Juan. Había uno que me llamó mucho la atención, que guardara esa información en particular. Por ejemplo, esta información. Número de objetos con 3 atributos, con 4 atributos, con 5 atributos. No sé que habría que empezar a destripar todo esto internamente, bien leer la documentación de cada una de estas líneas de información. Tiene información bastante rara a veces. Pero bueno, uno siempre puede antes de abrir, ir a leer todo esto antes de saber, para saber bien qué es lo que tiene. Y bueno, lo último para visualizar ya las tablas, esto es bastante piola para hacer un trabajo más interactivo, más rápido, es utilizar esta herramienta, BitTables. La instalan así, simplemente, y la cuestión es que tiene que estar instalada con la misma versión con la que tienen instalado o sea que las dependencias del BitTables sean las mismas con las que guardaron los archivos, ¿sí? Con las que se guardaron en pandas. Yo ejecuto esto se me va a ejecutar, bueno, ahí me está abriendo el visualizador. No sé si acá creo que no tengo para hacer zoom. No hay un view, bueno. No sé si se ve lo suficiente, pero acá al costado a la derecha yo puedo navegar la estructura del archivo y tengo este storage H5, que es, bueno, mi archivo, y tengo acá los miembros que tiene el archivo. Por ejemplo, el D1 tiene la tabla esta interna, que era la tablita de numeritos random. Fíjense, bueno, acá uno puede visualizar. En el New Tables tiene la tabla 1 con, fíjense acá la cantidad de cosas raras que agregó. Voy a cerrar esto. Esto no lo sé usar muy bien porque mis tablas de HF5 son extremadamente grandes como para andar visualizándolas con esto, por eso no estoy muy familiarizado con esto. Pero les muestra cuáles son las distintas columnas de los archivos de la tabla. A ver, este que tenía las dos tablas, están los ítems. No termino de entender qué es lo que me está mostrando acá. Todo eso que está viendo ahí es basura panda. Si querés verte uno lindo, fíjate el que tienen en Galaxy Shop. Sí. Ese está re lindo. A Ahora lo ver. comparto yo, lo hago más rápido. Sí, creo que nunca lo... bueno, dale. Comparto yo, en un No sé si segundo. tengo el último pool de... Don't save, ¿dónde? listo. Cierro, close tab. El HF5 es un lindo formato para guardar cualquier cosa. Sí, lo que venga. Está piola porque, por ejemplo, a ver, después de HF5, ¿qué prefiero yo? Excel.
El tema es que por vos lo guardás en Excel y es medio perno de leer. ¿Se ve? Sí, se ve. Work on Galaxy Shop. Y acá este lo hice a mano. Nosotros hicimos un serializador a mano para esta porquería. Acá está en tests. No, executables. Test datasets. Y acá tenemos un GAL. Está bueno porque vos lo podés levantar de cualquier lenguaje de programación. Fíjense que acá tienen 3 tipos de partículas. Materia oscura. Acá están estos más ID de la partícula, masa, posiciones y velocidades, más un potencial. Estrellas, lo mismo, es otra. Y son bastante grandes, son 30.000 filas cada una, o sea, y anda bastante bien. Y uno puede, por ejemplo, clic derecho, acá tiene datos del autor, afiliación, vos podés guardar cosas internamente. Está piola, digamos, o sea, está muy piola porque vos te permite, por ejemplo, no importa la disciplina que esté, guardas en un formato bastante común, fácil de explorar y fácil de exportar a diferentes plataformas. Por ejemplo, si vos decidís guardar en CSV, te estás cagando en la exactitud de tus datos. Si lo decidís guardar en Excel, va a ser un poco más difícil para algunas personas para leer. Si vos lo guardás en HDF5, estoy hablando a nivel científico, no estoy hablando por otro nivel, no sé científico, vos se lo puede pasar a la gente y más o menos lo puede convertir a cualquier lenguaje, cualquier plataforma, más o menos anda con todos, hay adaptadores de Excel para esto, porque te abre cada una de estas tablitas como una carpetita aparte, o sea, está lleno de cosas para lidiar con HDF5. Y la gente que hace satélites que por algún extraño motivo siguen usando HDF4, ¿sí? Sí. ¿Hola? Ahora te recuperamos. No sé dónde me quedé. Un justito antes de decir siguen usando HDF4. Sí, en los satélites siguen usando un montón HDF4, no entiendo por qué. Por supuesto, por uso y por costumbre, pero es un formato abandonado. O sea, ya está, digamos. Ya tiene como 20 años el HF5. Sí. O sea, el HF5 es viejo, el HF4, para atrás, digamos. Pero está bueno el formato, la verdad que no es feo formato para nada. Probablemente para ciencia sea de lo mejor que hay. Y te permite esto de poder leer de a pedazos sin leer todo el disco completo. ¿Hasta ahí llegamos, gente? ¿Preguntas? Bueno, la semana que viene arrancamos con unidad 4 y probablemente metamos así onda un archivito y demás. Quiero armar también una clase para mostrarle bien lo que es pattern matching, que es como lo que hay nuevo en Python 3.10. Que si se van y se fijan, hay una nueva palabra reservada que es el match. Y si ustedes entienden lo mismo que es un switch, entendieron mal. Digamos, o sea, si ustedes salen del match y dicen, es igual que un switch, entendieron mal. O sea, eso no es un switch. Y capaz que meta un tipo más de testing para mostrarle. Son por curiosidades nada más, pero hay más, hay muchos más tipos de testing. Pero bueno, eso va a ser ya sobre la marcha. Ahora vamos a empezar a hablar de optimización, caché, paralelismo, que son cosas que suelen interesar más, pero en el 99% de los casos no sirven para nada. O sea, procesar en serie es suficiente la mayoría de las veces. Así que bueno, gente, lo dejamos ahí. Gracias, Juan. Gracias, Dejo de Martín. grabar. Chao, que anden bien. Bueno, nos vemos. Chau, Nos chau. vemos. Nos vemos. Chao.